caballo atacado por 1.000.000 de abejas. Su increíble rescate te emocionará. En las llanuras infinitas de un horizonte dorado por el sol, la vida transcurría con la serenidad propia de un paisaje casi inmutable. Entre la hierba alta y los susurros del viento, se erguía un corcel de noble figura llamado Bravío. Su porte majestuoso, marcado por un pelaje lustroso y ojos profundos que reflejaban la libertad del campo, lo habían convertido en el orgullo de la finca donde vivía. Desde pequeño, Bravío había recorrido aquellos extensos parajes, sintiendo en cada galope la fuerza de la tierra y la inmensidad del cielo. Sin embargo, jamás habría imaginado que el destino le depararía una jornada de dolor y transformación. Era una mañana temprana cuando el sol apenas despuntaba en el horizonte, tiñendo de anaranjado el cielo. Bravío pastaba tranquilamente, ajeno a los presagios que el ambiente cargaba en el aire. La calma se veía rota solo por el leve zumbido de la vida silvestre y el murmullo de los arroyos que serpenteaban a lo lejos. Pero aquel día, en un rincón aparentemente insignificante del establo, algo se agitaba en silencio. En una colmena olvidada, tras años de descuido, un enjambre de abejas había comenzado a multiplicarse de forma descontrolada. La naturaleza, en su ciclo implacable, había preparado el escenario para un suceso que cambiaría para siempre la existencia del corcel. Mientras el sol ascendía y la brisa se volvía más cálida, un temblor sutil recorrió la colmena. La reina, debilitada por la falta de cuidados, no pudo contener la furia del enjambre. En cuestión de minutos, miles de abejas se desataron en un ataque voraz, surgiendo en una explosión de zumbidos ensordecedores. El caos se extendió como un incendio en el aire, y en medio de aquel torbellino, Bravío fue alcanzado sin previo aviso. El primer zumbido lo sorprendió mientras se acercaba a beber en un pequeño charco. Alzó la cabeza, atónito, cuando una avalancha de insectos invadió su espacio personal. El ataque fue repentino y brutal. Las abejas, impulsadas por una rabia colectiva, se posaron sobre su lomo, su cuello y hasta en la delicada zona de sus extremidades. El dolor fue inmediato e insoportable. Bravío se sacudía en un intento desesperado por liberarse de la amenaza, pero la masa de abejas parecía multiplicarse con cada movimiento. El corcel, acostumbrado a la calma de los pastos, se encontró en medio de un infierno zumbante. Cada latido de su corazón resonaba en medio del tumulto, y la angustia se mezclaba con el miedo primitivo a la violencia de la naturaleza. Con el instinto a flor de piel, Bravío huyó galopando sin rumbo fijo, dejando atrás la seguridad del establo y adentrándose en un territorio desconocido. El sol, testigo silencioso de su desesperación, se alzaba implacable en el firmamento mientras el corcel corría con la adrenalina como único motor. Las abejas, persistentes y organizadas, lo seguían en un incesante zumbido que se convertía en un coro de alarma. Cada golpe de sus cascos parecía marcar el compás de un destino ineludible, y en cada brinco se dibujaba la lucha contra una amenaza que no cesaba de intensificarse. A lo largo de la fuga, el paisaje, otrora sereno, se transformaba en un campo de batalla en el que la vida y la muerte se enfrentaban de manera implacable. Los árboles y arbustos, que siempre habían ofrecido sombra y refugio, se convirtieron en testigos mudos de la tragedia que se desplegaba en la llanura. El aire se llenaba de un aroma agudo y penetrante, mezcla de miel, veneno y tierra mojada, mientras el corcel, con el dolor marcándole cada músculo, buscaba desesperadamente un respiro en medio del ataque. El sufrimiento de Bravío era tal que, en un instante de confusión, se desplomó en un pequeño claro rodeado de altos matorrales. El cuerpo, exhausto y maltratado, se quedó inmóvil sobre la tierra, y el incesante zumbido de las abejas llenaba el ambiente con una sinfonía de agonía. En ese momento, la naturaleza parecía haber detenido su curso, y el silencio posterior contrastaba con la violencia del ataque. Las abejas, al percibir la debilidad del corcel, se dispersaron en un instante, dejando a Bravío solo y malherido en medio de la inmensidad de la llanura. El destino, sin embargo, no quiso que aquella tragedia marcara el final de la historia del corcel. A pocos kilómetros del claro, en una humilde granja, vivía un hombre de mirada serena y manos expertas,
llamado Mateo. Conocido por su profundo amor hacia los animales y su inquebrantable compromiso con la vida, Mateo había dedicado años a cuidar y rescatar a aquellos seres que encontraban en su camino. Aquella mañana, mientras recorría los pastos en busca de su ganado, un agudo sonido le alertó. Algo no estaba bien. El zumbido lejano y un aura de desesperación lo impulsaron a cambiar de rumbo, guiado por un instinto que no podía ignorar. Al llegar al claro, Mateo se encontró con la escena desgarradora. Bravío, el orgulloso corcel de la finca, yacía en el suelo, con la piel irritada y marcada por las picaduras, y el cuerpo tembloroso a causa del dolor. Sin perder un instante, el hombre se acercó con sumo cuidado, hablando en voz baja para no asustar al animal herido. Con manos firmes pero llenas de ternura, comenzó a limpiar las heridas y a retirar cuidadosamente a las abejas que aún se aferraban a la piel del corcel. El tiempo parecía detenerse en aquel instante. El murmullo de la naturaleza se hizo eco del latido de un corazón que se negaba a rendirse. Mientras Mateo trabajaba, el corcel, a pesar del dolor, alzó la mirada y encontró en los ojos del hombre un reflejo de compasión y esperanza. En ese encuentro silencioso se forjó un lazo profundo, una conexión que trascendía el sufrimiento y anunciaba la posibilidad de un nuevo comienzo. Con la ayuda de Mateo, Bravío fue trasladado al establo improvisado en la granja, un lugar donde cada rincón respiraba cuidado y dedicación. Allí, en medio de paja fresca y bajo la atenta mirada de aquellos que amaban la vida, el corcel empezó a recibir los cuidados necesarios para superar las terribles heridas. Los días que siguieron fueron una mezcla de dolor y resiliencia. Mateo se convirtió en el ángel guardián de Bravío, administrando ungüentos naturales, limpiando las heridas y ofreciendo agua fresca y alimento con una constancia inquebrantable. Mientras el corcel se recuperaba, cada pequeño avance se celebraba como un triunfo sobre la adversidad. Las cicatrices que en un principio parecían marcar el final de una historia, se transformaban en emblemas de una lucha titánica contra la naturaleza y el abandono. Los trabajadores de la granja y vecinos cercanos, conmovidos por la transformación que presenciaban, se unieron en un esfuerzo colectivo para cuidar y proteger al animal herido, entendiendo que aquel rescate era mucho más que un acto de compasión, era la reencarnación de la esperanza en medio de la adversidad. En las largas horas de la recuperación, Bravío comenzó a mostrar señales de fortaleza. Con cada día que pasaba, el brillo en sus ojos se intensificaba, y la postura orgullosa de su figura se iba recuperando, recordándole a todos que la vida tiene la capacidad de renacer incluso de las cenizas del dolor. La granja se transformó en un refugio de cuidado y amor, y cada gesto de Mateo era un testimonio del compromiso que la humanidad puede tener con los seres vivos. El corcel, que había sido atacado brutalmente por la furia de un enjambre descontrolado, se convertía en símbolo de la resiliencia, de que, a pesar de los golpes del destino, siempre hay una mano amiga dispuesta a tender un puente entre el dolor y la esperanza. Durante una de aquellas noches, mientras la luna iluminaba con su suave luz el establo, Bravío tuvo un sueño inquieto. En él, se veía corriendo libre por los prados, sin heridas ni miedo, galopando junto a una multitud de criaturas que celebraban su libertad. La imagen era tan vívida y emotiva que, al despertar, el corcel pareció encontrar en su interior una nueva fuerza, un impulso renovado para seguir viviendo. Esa noche marcó un antes y un después en su proceso de recuperación. El dolor se transformó en una lección de perseverancia, y el miedo dio paso a la determinación de volver a ser dueño de su destino. Mateo, al notar el cambio en el ánimo del animal, sintió una inmensa satisfacción. Sabía que el rescate de Bravío no solo había salvado una vida, sino que también había encendido la chispa de la esperanza en el corazón de aquellos que habían sido testigos de la tragedia. Con el paso del tiempo, el corcel se fortaleció, y sus heridas comenzaron a cicatrizar, dejando como testimonio las marcas de una lucha encarnizada contra las fuerzas incontrolables de la naturaleza. Cada día, al verlo caminar con paso firme y erguido, Mateo recordaba que el verdadero valor se encuentra en la capacidad de reinventarse, de convertir el dolor en una herramienta para forjar un futuro mejor. La historia de Bravío, el corcel atacado por 1 millón de abejas,
se extendió más allá de la granja. Vecinos y amigos se reunían para escuchar la epopeya del rescate, y en cada relato se percibía el eco de un mensaje profundo: nunca se debe perder la fe en la redención, pues la vida siempre ofrece una segunda oportunidad. El establo, que se había transformado en un santuario de recuperación, se convirtió en símbolo de la unión entre el hombre y la naturaleza, y de cómo la compasión puede revertir incluso los episodios más dolorosos. Con el paso de las semanas, Bravío volvió a galopar por los prados, su melena al viento, y su espíritu indomable brillando con una fuerza renovada. Cada galope era un canto a la vida, una celebración del rescate que había transformado no solo su destino, sino también el de todos aquellos que habían sido tocados por su historia. Así, en medio de la vastedad de la llanura y bajo el cielo inmenso, el corcel resurgió como un emblema viviente de que, incluso cuando la oscuridad parece impenetrable, la luz de la esperanza puede encenderse con la fuerza de un rescate sincero y desinteresado. Pasaron ya varias semanas desde aquel fatídico día en que Bravío fue víctima del violento ataque. La granja, convertida en un refugio de cuidado y compasión, vibraba con la energía de la vida renacida. Cada rincón del establo, impregnado del aroma a paja fresca y a hierbas medicinales, era testimonio del empeño de Mateo y de la solidaridad de los vecinos. A pesar de las cicatrices visibles y de algunas señales internas del trauma, el corcel comenzaba a mostrar claros indicios de una recuperación notable. Su mirada, antes apagada por el dolor, recobraba poco a poco su brillo natural, y sus movimientos, aunque todavía medidos, denotaban una determinación renovada. Durante las largas horas de la mañana, cuando el sol aún se asomaba tímidamente sobre el horizonte, Mateo se entregaba a una rutina de cuidados meticulosos. Con esmero, limpiaba las heridas que aún recordaban el brutal ataque, aplicaba ungüentos naturales y se aseguraba de que cada día Bravío recibiera la alimentación necesaria para recuperar sus fuerzas. En cada gesto, en cada palabra suave, se percibía la convicción de que la redención del corcel no solo dependía de los remedios físicos, sino también del calor humano y del amor incondicional que solo un verdadero amigo puede brindar. Mientras tanto, la noticia del rescate y la transformación de Bravío se difundía por la comarca, despertando la admiración y la solidaridad de muchos. Personas de distintas comunidades acudían a la granja para conocer de cerca la historia del corcel que había desafiado la furia de la naturaleza y había renacido con la ayuda de un hombre de gran corazón. Entre ellos, se destacaban aquellos que habían vivido situaciones similares o que encontraban en la historia de Bravío la fuerza para sobrellevar sus propias adversidades. Las visitas se convirtieron en una especie de ritual. Niños, ancianos y adultos se reunían en torno al corcel, escuchando con atención cada relato que Mateo compartía sobre el rescate, y maravillándose de la resiliencia del animal. En este ambiente de comunidad y esperanza, Bravío comenzaba a forjar vínculos que trascendían la mera relación entre hombre y animal. Los otros caballos del establo, inicialmente cautelosos ante la presencia del corcel herido, se mostraron cada vez más dispuestos a compartir su espacio, y en ocasiones se podía observar a Bravío pastando en compañía, como si las nuevas amistades le ayudaran a sanar también las heridas del alma. La interacción con sus congéneres parecía potenciar su recuperación. En cada relincho amistoso y en cada trote compartido, el corcel reencontraba la alegría de la vida en comunidad. Sin embargo, a pesar de los avances, el proceso de sanación de Bravío no estuvo exento de momentos de dificultad. Hubo días en los que el dolor físico y el recuerdo del ataque volvían a asomar en forma de crisis, momentos en los que el corcel se retiraba a un rincón del establo, como si el miedo quisiera volver a invadir su corazón. En esos instantes, Mateo, con la paciencia de quien entiende el lenguaje del sufrimiento, se sentaba junto a él, acariciándole el cuello y susurrándole palabras de aliento. Cada herida es una lección, cada cicatriz, un símbolo de tu fuerza, le decía en tono suave, convencido de que la conexión entre ambos era el pilar fundamental para que Bravío superara el trauma. La noche traía consigo también momentos de introspección. Bajo el manto estrellado, cuando el establo se sumía en un silencio reparador,
Bravío parecía soñar con aquellos momentos en los que la libertad era su única compañera. En sus sueños, el corcel corría a través de campos interminables, sin límites, sin dolor. Galopaba junto a otros caballos, y su relincho se mezclaba con el susurro del viento y el canto de la tierra. Esos sueños, tan vívidos y llenos de esperanza, se convirtieron en la fuerza motriz para que, a cada nuevo amanecer, Bravío se levantara con la convicción de que la vida, a pesar de sus sombras, aún podía ofrecer momentos de pura dicha. La transformación de Bravío tuvo un efecto contagioso en la granja. Los trabajadores y vecinos, inspirados por su determinación, comenzaron a involucrarse aún más en actividades solidarias. Se organizaron jornadas de limpieza y cuidado en las áreas comunes, se plantaron nuevos árboles en los terrenos y se creó un pequeño huerto comunitario, símbolo de la nueva vida que emergía en ese rincón del campo. Las historias de rescate y recuperación se entrelazaron en conversaciones en el comedor y en los pasillos, y el corcel, sin saberlo, se convirtió en un emblema viviente de la esperanza y la resiliencia. Una tarde, mientras el sol se despedía en un espectáculo de colores cálidos, Mateo decidió llevar a Bravío a un campo cercano para que pudiera recuperar la libertad que tanto había anhelado. Con cuidado, y acompañado de algunos amigos, trasladaron al corcel a una extensa pradera donde el viento jugaba entre las flores y la tierra olía a libertad. Allí, en aquel paraje, Bravío se mostró inicialmente receloso, sus ojos aún cargados de la cautela del pasado, pero poco a poco, al sentir el suave roce de la hierba y la vibración de la tierra bajo sus cascos, el corcel comenzó a trotar con timidez, explorando aquel nuevo escenario. La primera vez que Bravío galopó libremente en ese campo, se sintió como si toda la amargura y el dolor hubieran sido lavados por la brisa del atardecer. El galope, fuerte y rítmico, resonaba como un himno de victoria sobre el destino. Los presentes contuvieron la respiración al ver cómo el corcel, con su melena al viento y los ojos brillantes, se reconectaba con esa esencia salvaje y libre que siempre había caracterizado su espíritu. Cada zancada parecía borrar las cicatrices del pasado, y el sonido de sus cascos marcaba el compás de un renacer que se extendía más allá de los límites del campo. En ese día de liberación, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Mateo observó a Bravío con una mezcla de orgullo y emoción. Sabía que el camino de la recuperación aún tenía desafíos, pero también comprendía que aquel momento era el punto de inflexión en la vida del corcel. La magia de la naturaleza, la compasión de quienes lo rodeaban y la fuerza interna que había demostrado, se habían unido para crear un milagro, el rescate de un alma herida y la promesa de un futuro lleno de luz. Las semanas siguientes se llenaron de nuevos aprendizajes. Bravío, fortalecido por la experiencia en el campo, comenzó a interactuar más con otros animales de la granja. Los caballos mayores le enseñaron las rutas y secretos de los prados, mientras que algunos perros y ovejas le mostraron que, a pesar de las diferencias, todos compartían el mismo anhelo de protección y amor. Estos encuentros cotidianos enriquecieron la vida del corcel y lo hicieron sentir parte de una gran familia, donde cada ser viviente contribuía al bienestar del conjunto. La experiencia del rescate se transformó en leyenda local, y pronto, la granja se convirtió en un punto de encuentro para charlas y talleres sobre el cuidado de los animales y la importancia de la empatía. Mateo, quien siempre había sido un hombre discreto y humilde, empezó a recibir invitaciones para compartir su historia en escuelas y reuniones comunitarias. Cada relato que ofrecía era una oda a la vida, un testimonio de que el compromiso y la solidaridad podían revertir incluso las circunstancias más oscuras. Su voz, serena y llena de convicción, inspiraba a jóvenes y adultos a mirar a la naturaleza con ojos de esperanza y responsabilidad. En esos encuentros, Bravío también se hacía notar. Aunque el corcel ya no podía hablar con palabras, su presencia imponente y su mirada profunda contaban historias de lucha, dolor y, sobre todo, de superación. Los niños se acercaban con asombro, acariciando su lomo suave y escuchando, a través de las anécdotas de Mateo, cómo el corcel había sido atacado por un enjambre de abejas y rescatado por la mano compasiva del destino. Esa imagen se transformó en un símbolo poderoso, el recordatorio de que,
incluso cuando la vida parece derribarnos, siempre hay una oportunidad para levantarse y brillar. Mientras tanto, en el transcurso de aquellos días, Bravío seguía avanzando en su recuperación. Cada día traía consigo nuevos desafíos, pero también pequeñas victorias. Los médicos veterinarios que visitaban la granja para revisar su estado se mostraban impresionados por la rapidez con la que el corcel respondía a los cuidados y por la fortaleza de su espíritu. Las cicatrices, aunque aún presentes, se iban volviendo menos visibles, y el brillo en sus ojos denotaba una voluntad inquebrantable de seguir adelante. Una noche, mientras la lluvia acariciaba suavemente los techos de la granja y el sonido del agua se mezclaba con el murmullo del viento, Mateo y Bravío compartieron un momento de silencio profundo. El hombre se sentó junto al corcel, recordando en silencio todo lo vivido, el dolor del ataque, el temor del abandono y la inmensa dicha del rescate. En esa quietud, el corcel movió levemente la cabeza, como agradeciéndole en un lenguaje que trascendía las palabras, y Mateo comprendió que, a pesar de las adversidades, habían forjado algo imborrable, un lazo de amor y gratitud que se extendía más allá del tiempo. La vida en la granja seguía su curso, y el impacto del rescate de Bravío se expandía lentamente. Los vecinos organizaban pequeñas celebraciones en honor a la resiliencia del corcel, y en cada reunión se recordaba que la compasión puede ser la luz que guíe incluso en los momentos más oscuros. La historia del corcel, atacado por un enjambre que parecía imparable, se convertía en el testimonio vivo de que el rescate y la redención son posibles cuando se entrega el corazón a la causa del bien. Conforme pasaba el tiempo, Bravío se reafirmaba en su papel de símbolo de esperanza para toda la comunidad. Su galope, cada vez más fuerte y seguro, era el reflejo de una transformación interna que había borrado, aunque no completamente, las huellas del pasado. La vastedad de la llanura y la inmensidad del cielo parecían abrazarlo en cada carrera, devolviéndole la confianza y recordándole que la libertad es un derecho que ninguna adversidad puede arrebatarnos. Con el transcurso de los meses, Bravío había dejado de ser el corcel herido y vulnerable para convertirse en el símbolo viviente de la resiliencia. Su recuperación, forjada a golpe de cuidados incesantes, amor genuino y la solidaridad de una comunidad unida, se reflejaba en cada uno de sus movimientos. Ahora, en la plenitud de la primavera, la granja y sus alrededores lucían una transformación que iba más allá de lo físico. Era la manifestación del renacer de un espíritu que, a pesar de haber enfrentado la furia de la naturaleza, había emergido más fuerte y lleno de vida. Una mañana, con el cielo despejado y el sol irradiando una luz dorada sobre los campos, Mateo organizó una celebración especial en honor a Bravío. La noticia del milagroso rescate y la posterior recuperación del corcel había trascendido los límites del pueblo, y vecinos de localidades cercanas se reunían en la granja para rendir homenaje a aquel ser que había marcado un antes y un después en la forma de entender la compasión y la superación. Bajo la sombra de un viejo roble centenario, se colocaron mesas decoradas con flores silvestres y cintas de colores, y se dispuso un pequeño escenario para que Mateo pudiera compartir su testimonio. Cuando el murmullo de la gente se fue acallando, Mateo tomó la palabra. Con voz serena y cargada de emoción, relató aquella fatídica mañana en la que Bravío fue atacado por un enjambre de abejas, describiendo con detalle el dolor, el caos y la impotencia que lo invadieron en esos instantes oscuros. Sin embargo, su relato pronto se transformó en una oda a la esperanza, destacando el milagro del rescate y el incansable esfuerzo de todos aquellos que, con manos y corazones abiertos, colaboraron para devolver la vida al majestuoso corcel. Hoy celebramos no solo la recuperación de Bravío, sino la certeza de que, aun en los momentos más oscuros, la vida siempre encuentra un camino para renacer, dijo Mateo, con la mirada fija en el corcel que, erguido y orgulloso, paseaba por el recinto, dejando ver en cada paso la fortaleza adquirida a fuerza de superar el dolor. Este corcel es prueba viviente de que el amor y la solidaridad son capaces de transformar la tragedia en un milagro de redención. Las palabras de Mateo resonaron en cada rincón del lugar, y las lágrimas de emoción se mezclaron con sonrisas de asombro. Los niños se acercaban a acariciar a Bravío,
mientras los ancianos asentían en silencio, recordando en sus mentes épocas en las que la esperanza parecía haberse perdido. En ese ambiente de comunión, el corcel se transformó en el puente que unía a la comunidad, recordándoles que cada cicatriz es también una medalla que narra la historia de una lucha superada. Esa misma tarde, cuando el sol comenzaba a descender en el horizonte, Mateo invitó a todos a acompañarlo a recorrer la finca. Con Bravío como guía, se emprendió una ruta que atravesaba praderas, senderos y pequeños rincones olvidados, donde la naturaleza se mostraba en su estado más puro y vibrante. A cada paso, el corcel parecía transmitir su gratitud por haber sido salvado y por haber encontrado un nuevo propósito en la vida. Sus cascos marcaban el compás de una melodía ancestral, y el viento parecía susurrar historias de redención y renacimiento. Durante el recorrido, se hizo evidente que el rescate de Bravío había dejado una huella imborrable en cada habitante del lugar. Los agricultores, que antes veían la rutina como algo inmutable, comenzaron a cuidar sus tierras con una renovada devoción. Los niños, inspirados por la valentía del corcel, mostraban un interés sincero por conocer los secretos de la naturaleza y aprender a respetarla. Incluso los animales del establo parecían haberse unido en una comunión silenciosa, compartiendo el bienestar que había irrumpido en sus vidas gracias al coraje y la dedicación de Mateo. En uno de esos momentos de pausa, en el borde de un arroyo que reflejaba el cielo en calma, Mateo se detuvo y observó a Bravío. El corcel, con el viento jugando en su melena y sus ojos llenos de una mirada serena, se quedó quieto por un instante, como si sintiera la presencia de todos aquellos que habían sido parte de su travesía. Fue en ese preciso instante cuando el propio Mateo comprendió que la historia de Bravío era, en esencia, la historia de todos, una narrativa de superación, de lucha contra la adversidad y de la inquebrantable fe en que la redención es posible. Esa tarde, mientras el sol se despedía en un espectáculo de colores cálidos y el cielo se teñía de un azul profundo, la granja se llenó de una sensación de plenitud y paz. Las cicatrices que en un principio parecían signos de una tragedia irreversible se habían transformado en marcas de honor, emblemas de la capacidad de la vida para reinventarse a pesar del dolor. Bravío, ahora libre y soberano en su entorno, representaba la unión perfecta entre la fuerza salvaje y la ternura que solo la compasión humana puede ofrecer. La celebración continuó con música, danzas y relatos que se extendían hasta altas horas de la noche. En cada nota, en cada paso de baile, se percibía la vibración de un mensaje profundo. La unión y la solidaridad son la clave para transformar las heridas en fuentes de inspiración. Los ancianos contaban historias de tiempos pasados, en los que las dificultades se enfrentaban con coraje y determinación, y los jóvenes escuchaban con la esperanza de forjar un futuro en el que la compasión fuera el motor de cada acción. Al caer la noche, cuando las estrellas comenzaron a brillar en el cielo, y una fresca brisa envolvía el ambiente, Mateo se retiró a la quietud del establo, acompañado por el suave resoplido de Bravío. En ese instante de intimidad, el hombre reflexionó sobre el poder del rescate que había cambiado el curso de la vida del corcel. Sabía que, aunque el camino aún podía estar lleno de desafíos, la semilla de la esperanza había sido plantada y crecería con la fuerza de cada día vivido en comunión con la naturaleza y con el prójimo. Bravío, con sus ojos ya desprovistos del temor del pasado, parecía comprender que su destino era mucho más que sobrevivir a un ataque brutal. Era ser un emblema de redención y un recordatorio perenne de que, cuando el corazón se une al alma de la tierra, no hay obstáculo que no pueda superarse. Así, mientras el establo se llenaba de un silencio reconfortante, el corcel y Mateo sellaron un pacto tácito, la promesa de seguir juntos, enfrentando las adversidades con la convicción de que cada rescate, cada acto de amor, es un paso hacia un futuro más luminoso. Los días siguientes se convirtieron en una sinfonía de pequeñas victorias. Bravío retomó sus galope con naturalidad, y cada carrera por los prados era un homenaje a la vida. Los tratamientos médicos, combinados con el cariño incondicional de la gente de la granja, lograron que el corcel no solo sanara, sino que floreciera, irradiando una energía que contagió a todo a su alrededor.
La historia del rescate se volvió fuente de inspiración para quienes buscaban consuelo en momentos difíciles, y la imagen de Bravio, libre y altivo, se convirtió en el faro que guiaba a muchos en sus propios caminos de superación. En un último acto simbólico, Mateo organizó una jornada en la que Bravio fue llevado al centro del campo, ante la mirada emocionada de todos los presentes. Con el sol en lo alto y la brisa acariciando los rostros, se llevó a cabo una ceremonia de agradecimiento a la vida. Los vecinos encendieron pequeñas linternas, que se elevaron como destellos de esperanza hacia el cielo, y en ese ambiente cargado de emoción, Bravio se posicionó con dignidad, como si supiera que su historia era la prueba viviente de que el rescate no es solo un acto de salvar una vida, sino de transformar el destino. La jornada culminó con un silencio reverente, en el que cada ser, humano y animal, se sintió parte de un mismo latido universal. Mateo, observando al corcel con una mezcla de orgullo y humildad, comprendió que lo que habían vivido era una lección imperecedera. La verdadera redención nace de la unión, del compromiso con la vida y de la capacidad de transformar cada herida en una oportunidad para renacer. Y así, en esa tierra bendecida por la resiliencia y el amor, la epopeya de Bravio se selló con la certeza de que, sin importar cuán doloroso sea el ataque del destino, siempre hay una mano dispuesta a rescatar, un corazón capaz de sanar, y una esperanza que, como el sol, siempre vuelve a brillar.